No hay nadie como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, no hay nadie como Dios, nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy vamos a meditar y a tratar este día 7 de esta consagración a San Miguel Arcángel. Discernimiento de espíritus y los ángeles en la nueva era. Bienvenidos. El discernimiento de espíritus es el proceso por el cual nosotros nos examinamos a la luz de la fe y del Espíritu Santo. Podríamos decir que este discernimiento de espíritus es primordial en nuestro proceso de conversión, especialmente en la trayectoria de nuestra vida, y en esta consagración nos va a ayudar bastante, sobre todo con el tema de los ángeles en la nueva era. Es el don que nos hace descubrir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es muy importante que en todos los acontecimientos de nuestra vida, en nuestra trayectoria, podamos reconocer la voluntad de Dios para nosotros, lo que Él quiere, porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos cualquier persona. Fuimos llamados a ser santos, a ser felices a la eternidad. Todo lo que se nos presenta en la vida puede venir de 3 tipos de fuentes. Una de ellas es el diablo, ¿cierto? Que es el divisor, es el tentador, es el engañador, como muy bien lo llama Jesús. Otra fuente es el mundo o todo lo que viene de nosotros mismos. No quiere decir que lo que nos ofrezca el mundo, lo que nos presenta el mundo o aquello que viene de nosotros sea malo. No, puede que sean cosas buenas, pero es importante tener claridad de lo que se está presentando en ese momento para saber qué es lo más conveniente para mi vida. Y la tercera fuente es lo que viene de Dios. Entonces es todo aquello que Dios pone en el camino del hombre y que a veces nos cuesta diferenciar, porque nos cuesta dejar a un lado nuestra humanidad para dejar que la gracia de Dios penetre en nosotros y que Dios en realidad pueda llegar a obrar, a cambiar el destino del hombre. A veces vemos a Dios como aquel enemigo que nos quiere hacer infelices. Es como si seguir a Dios hiciera de nuestra vida una vida aburrida, una vida diferente, una vida de soledad. Cuando damos espacio verdaderamente a que la gracia de Dios actúe, es cuando empezamos a descubrir la verdadera felicidad. Existen 4 elementos para tener un adecuado discernimiento de espíritus, podríamos decir. El primero es la calma y el silencio. Es muy importante que en cada situación que se presente en nuestra vida es necesario aquietar el alma, el espíritu, las emociones y los pensamientos. Y eso solo se puede lograr en la calma y en el silencio, pero un silencio en oración, un silencio en meditación, un silencio en ofrecimiento, un silencio en el sagrario que nos permita descubrir qué es lo que quiere Dios o qué es lo que está permitiendo Dios a través de esa situación, a través de esa tribulación, a través de ese sentimiento. El segundo elemento es la palabra de Dios. Sabemos que a través de la palabra de Dios es donde Él nos habla, donde Él nos comunica, donde Él está presente. Entonces es importante que esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos los podamos enfocar a raíz de la palabra de Dios por medio de la oración meditada.
la lección divina y mirar qué es lo que el Señor nos quiere transmitir, qué es lo que nos quiere decir, qué eco retumba en nuestro corazón para que dé direccionamiento a ese palpitar en el que estamos enfocados. El tercer elemento son los buenos consejeros. Es muy importante no encerrarnos, es importante hablar, contar, dialogar, sacar lo que llevamos dentro. Pero ¿quiénes son esos buenos consejeros? Son personas que tengan una vida en coherencia, son personas temerosas de Dios, son personas orantes y que llevan un camino de esfuerzo en conversión, en oración y en santidad. Un consejero puede ser un sacerdote, una religiosa, un laico, que se esfuerza en llevar una buena vida, una vida en coherencia. Esos son los buenos consejeros, las personas que nos pueden guiar en ese proceso de discernimiento. Y el cuarto elemento que no puede faltar, el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque es el que nos transmite el don del discernimiento. Hay que pedirle constantemente al Espíritu Santo que venga con ese don de discernimiento, con el don de la sabiduría, con el don del entendimiento, porque cuando se conjugan estos dones es cuando en realidad tenemos la claridad suficiente para tomar decisiones. Ahora podríamos hacernos una pregunta que nos puede ayudar mucho en este discernimiento de espíritus. En cualquier situación que estés viviendo, es importante preguntarse, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cierto? Si debo tomar una decisión referente a un trabajo, a una profesión, a una decisión para la vida, inclusive si voy a iniciar un noviazgo, o si en mi corazón está ese deseo latente de vivir una vida en matrimonio, en pareja, entonces, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en este momento en que yo quiero estudiar esto? ¿Qué haría Jesús si le estuvieran ofreciendo este trabajo? ¿Qué haría Jesús, cierto? Si él estuviera en este momento buscando una pareja, buscando un noviazgo, ¿cierto? ¿Qué haría Jesús? Es una pregunta que en oración nos lleva también en mucho momento a tener respuestas y a obtener claridad. También es importante reconocer que somos hijos de Dios, que fuimos creados para Él, que tenemos un proyecto personal que es mucho más grande que cualquier otra cosa. Y ese proyecto es la salvación, la santidad y la vida eterna. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. Y ahora vamos a continuar con los ángeles y la nueva era. Actualmente se habla mucho de los ángeles, ¿cierto? Los ángeles están en un apogeo y en una corriente. ¿Y quiénes son los ángeles? ¿O qué significa la palabra ángel? El ángel o los ángeles son enviados de Dios, son mensajeros de Dios. Y los envía Dios para el servicio de los hombres. ¿Qué ha pasado? Que hemos distorsionado mucho este concepto de los ángeles, porque la nueva era nos ha llevado a esto, a tenerlos como amuletos, inclusive elevarlos a una condición de semidioses, ¿cierto? Cuando los ángeles son criaturas de Dios. Se le dan a los ángeles atribuciones que no les corresponden, utilizándolos como amuletos, ¿cierto? Son seres personales, por lo tanto tienen entendimiento y voluntad, pero son criaturas de Dios. Al ellos tener entendimiento y voluntad, tuvieron una prueba muy grande al inicio de la creación.
Inclusive en Apocalipsis 12:7 se dice que se desató una batalla en el cielo y que la tercera parte de los ángeles fueron arrojados al abismo, ¿cierto? Y es allí cuando decimos que estos ángeles se convirtieron en demonios porque son ángeles caídos. Es allí cuando la nueva era genera en nosotros tanta confusión, porque los ángeles fueron creados como espíritus puros y se encontraban en estado de gracia, pero al haberse rebelado contra Dios, no perdieron su condición de ángeles, no perdieron los dones con los que cuentan en ese momento. Siguen siendo ángeles, pero ángeles caídos. Es allí cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque en el momento de estar invocando un ángel, podríamos estar invocando un ángel caído que en realidad es un demonio. La nueva era los trata como seres energéticos, pero son seres espirituales. No hablamos de energía, hablamos de espíritus, que podría decirse que el problema es mucho más grave. Inclusive la nueva era nos lleva a una práctica muy común en mucha gente que se ha impregnado de la angeología. A muchos los han invitado a ciertas horas de la noche a abrir las ventanas y las puertas de sus casas, inclusive hacer un altar en torno a esos ángeles con frutas, agua, velas de algún color, supuestamente que para darles la bienvenida. Es una práctica totalmente peligrosa, porque inmediatamente abrimos las puertas de la casa, ni siquiera sabemos qué espíritus están entrando. Y no solo se podría dar una infestación en nuestras casas, sino que también se puede dar un problema grave espiritual en nuestras vidas. Y también hay personas que inclusive han entrado en procesos de liberación por esta práctica de angeología. ¿Se puede experimentar la presencia de los ángeles? Claro que sí. Su compañía, se les puede pedir su protección, pero a los ángeles nunca les ponemos nombre, nunca les preguntamos el nombre. Solo en la palabra de Dios han sido revelados los nombres de 3 arcángeles que son San Miguel Arcángel, que fue revelado en el libro del Apocalipsis. San Rafael, que fue revelado en el libro de Tobit. Y San Gabriel, que fue revelado en el libro de Lucas. Son los 3 nombres que el Señor nos ha regalado y son los 3 arcángeles que normalmente invocamos para nuestra protección. Ni siquiera el Santo Ángel de la Guarda le conocemos el nombre. Cada uno de nosotros tiene un santo ángel custodio. Y así como Dios desde el nacimiento nos pone un santo ángel de la guarda, el demonio, Lucifer, también envía un ángel caído a que constantemente nos tiente, a que constantemente nos incite al pecado, a que pongan constantemente a nosotros la tentación, ¿cierto? Entonces, a veces acudimos en ese afán de querer saberlo todo, en ese afán de llenar ese vacío de Dios, porque es un vacío de Dios el que constantemente tenemos y por eso acudimos a todas estas prácticas de la nueva era, porque buscamos exteriormente, pero no buscamos al que es. Entonces, en ese afán podemos acudir a muchos adivinos, a personas que practiquen brujería, a personas inclusive que tengan supuestamente ciertos carismas, a que nos revelen el nombre de nuestro ángel de la guarda, cuando eso no es así, ¿cierto? Cuando se nos revela el nombre de nuestro ángel de la guarda, inclusive podemos hacer que ese ángel se convierta en un ángel caído, que ese ángel caiga en condenación, porque los ángeles también se condenan, porque hemos incitado a ese ángel a la soberbia. Ya les había dicho
que ellos tienen voluntad, ellos tienen entendimiento y voluntad. Y podemos incitar a ese ángel a la soberbia porque lo estamos elevando a una condición inclusive más elevada que a la de Dios. Y es allí cuando pecamos contra el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es importante, hermanos, reconocer que Lucifer es el enemigo, es el padre de la mentira. Él busca constantemente engañarnos, él busca constantemente invitarnos al pecado, al mal, por medio de la tentación. La nueva era ofrece una angeología radicalmente contraria a la doctrina católica. Por favor, no nos dejemos engañar. No permitamos que el enemigo nos engañe. Démosle gracias a Dios por abrirnos los ojos a través de estos espacios, por permitirnos conocerle y amarle a través de esta consagración. Pidamos la protección de San Miguel Arcángel a través de esta consagración para que se nos dé la claridad y podamos entender que Dios es nuestro único Señor, nuestro Dios y Salvador. Los invito, hermanos, a no caer en estas falsas doctrinas. Los invito a que de ahora en adelante, a partir de este momento, desechen de sus casas, de sus vidas, de sus cuerpos, todo aquello que sea contrario a la doctrina católica. Todos los cuarzos, los cristales, imágenes de ángeles que no conocemos, inclusive a veces tenemos por allá varios nombres, o que los 7 arcángeles, ¿cierto? Desechemos todo este tipo de cosas que nos dañan, que nos cansan, que nos agotan, porque estamos tan saturados de tanto sincretismo religioso que en realidad nos está desviando de la verdadera fe. Un abrazo, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Recuerden la novena también. Continuemos este proceso como se debe hacer. No hay nadie como Dios.